La oposición es la suerte que le toca a todos aquellos a quienes emplea Dios para que prediquen verdades aplicables, especialmente a su época. Había una verdad presente o de actualidad en los días de Lutero, una verdad que en aquel tiempo revestía especial importancia. Y así hay ahora una verdad de actualidad para la iglesia en nuestros días. Porque el Señor es el Espíritu. A continuación, el programa Restaurando la Verdad Presente. Muy buenos días, mis queridos hermanos, y bienvenidos a su programa radial Restaurando la Verdad Presente. Les habla para ustedes en esta hermosa mañana Jeffrey Mercado. Y hoy tenemos un tema muy especial para todos ustedes, que lleva por título Dios es luz. Pero antes de entrar en ese tema, mis queridos hermanos, vamos a pasar al trono de la gracia para comenzar el tema de hoy con la autoridad del cielo. Así que, mis queridos hermanos, oramos. Padre amante y Padre bueno, alabado sea tu santo y precioso nombre, ahora y siempre. Te damos gracias, Padre, infinita, porque en medio de todo lo que ha estado sucediendo, tú nos has sostenido, nos has infundido aliento y valor y librado del mal, a pesar de lo que somos. Te pedimos por esos que ya no tienen dónde vivir y por los que aún no tienen ni agua ni luz. Sé con ellos, Padre Santo, que esta experiencia terrible que acabamos de vivir sirva para que tus hijos te busquen de todo corazón, para servirte y adorarte como tú lo especificas y no según los hombres. Te pedimos, Padre, que bendigas la programación de hoy y que muchos la puedan digerir para su provecho espiritual. Perdona nuestras faltas para que tu bendición alcance a todos los que sintonicen este programa y que te puedan conocer cabalmente. En el nombre y por los méritos de tu Hijo amado Cristo Jesús te pedimos estas cosas. Amén. Gracias, Padre. Bien, mis queridos hermanos, reciban todos un caluroso saludo y ahora sí entramos en tema. Los versículos de introducción en esta mañana los podemos encontrar en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5, donde dice la santa palabra de Dios: y este es el mensaje que oímos de él, y os anunciamos, que Dios es luz, y en él no hay ningunas tinieblas. Y en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 16, donde allí nos dice la palabra: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Y también vamos a ir a Santiago capítulo 1, versículo 17, donde allí se nos dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y entonces vamos a ir al Evangelio de Juan, el capítulo 8, versículo 12, donde allí nos dice: y otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la luz de la vida. Y por último, vamos a Juan, capítulo 9, versículo 5, donde allí dice la santa palabra de Dios: entre tanto que estoy en el mundo,
Yo soy la luz del mundo. Mis queridos hermanos, en esta hermosa mañana, los que tengan oídos para oír, oigan lo que el Espíritu de Cristo dice a las iglesias que anhelan ser luz, según Jehová el Padre y Jehová el Hijo son luz. En el programa de hoy, nuevamente vamos a estar hablando acerca del carácter perfecto de nuestro Dios, el Padre, y de su amado Hijo, nuestro Salvador y Señor Jesucristo. En este respecto, el enemigo quiere que no tengamos un concepto claro acerca de Dios, porque sabe que si logra que le sirvamos por miedo, ha logrado su objetivo. Porque en el temor está la duda, y por eso Juan nos dice claramente en Primera de Juan capítulo 4 versículo 18, en el amor no hay temor, mas el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor conlleva castigo, y el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Tremenda declaración que nos hace Juan. En estos momentos que abundan los desastres naturales creados por el enemigo y sus agentes del mal, es de suma importancia que podamos ser perfeccionados en el amor. ¿Y de qué mejor manera sino que podamos comprender el amor del Padre para que nos podamos afianzar en su amor, aunque se desplomen los cielos y la tierra? Las Sagradas Escrituras nos presentan a Dios como siendo luz. Esto abarca todo lo que es Él, tanto en carácter como físicamente, siendo que es fuego consumidor. Los 3 jóvenes hebreos que confiaron en Él fueron lanzados en el horno de fuego, pero no fueron consumidos. Tremenda lección objetiva para su pueblo que está por pasar por ese horno profético del tiempo del fin. Ahora, hablando acerca de la obra del gran engañador, que el Señor lo reprenda, la sierva del Señor nos dice: la tierra quedó oscura porque se comprendió mal a Dios, a fin de que pudiesen iluminarse las lóbregas sombras, a fin de que el mundo pudiera ser traído de nuevo a Dios. Había que quebrantar el engañoso poder de Satanás. Esto no podía hacerse por la fuerza. El ejercicio de la fuerza es contrario a los principios del gobierno de Dios. Él desea tan solo el servicio de amor, y el amor no puede ser exigido, no puede ser obtenido por la fuerza o la autoridad. El amor se despierta únicamente por el amor. El conocer a Dios es amarle. Su carácter debe ser manifestado en contraste con el carácter de Satanás. En todo el universo había un solo ser que podía realizar esta obra. Únicamente aquel que conocía la altura y la profundidad del amor de Dios, alabado sea su nombre, podía darlo a conocer. Sobre la oscura noche del mundo debía nacer el sol de justicia, trayendo salud en sus alas. Malaquías 4, versículo 2. Esta cita, mis queridos hermanos, la pueden encontrar en el Deseado de todas las gentes, el capítulo 1, titulado Dios con nosotros. En la página 13, el párrafo 2. La información dispensada en este párrafo es extremadamente amplia y profunda. Hay que analizarla bien para lograr entender la verdad que aquí se está presentando. Al comprender mal el carácter del Padre, se entenebreció el ser humano. El que había traído ese falso concepto acerca del carácter de Dios había sido Satanás, que el Señor lo reprenda, mediante sus agentes espirituales y humanos. Ella destaca que había que romper lo que ella denomina el engañoso poder
de Satanás. ¿Cómo podemos entonces entender esto? Pues de la siguiente manera, mis queridos hermanos. Cuando una persona está bajo esa creencia equivocada, bajo la cual se le atribuye a Dios el carácter del diablo, el Señor lo reprenda, sea en el aspecto que sea, en esa amplia gama desplegada por el enemigo, queda automáticamente bajo el poder del enemigo. No puede ser perfeccionado en el amor, como bien había dicho Juan, porque todavía no conoce realmente a Dios y por lo tanto no puede reflejar su santo carácter, porque tiene un concepto falso acerca de él. Otro punto importante que vemos en el comentario de la sierva del Señor es que ella dice, esto no podía hacerse por la fuerza, o sea, el quebrantar el poder engañoso de Satanás. ¿Por qué? Porque va en contra de los principios de amor de Dios. Otro punto importante que haríamos bien en entender es lo que ella destaca en cuanto al amor, cuando dice que no puede ser exigido, obtenido por la fuerza ni por autoridad. Esto es algo que a lo mejor se conoce, pero no a profundidad, en el sentido de todo lo que implica. Por ejemplo, Cristo enseñó con autoridad, no como los escribas y los fariseos, pero no podía exigir el amor por su autoridad, como majestad del cielo. Elena explica la única manera que podía lograrse esto y ella dijo, el amor se despierta únicamente por el amor. Por eso siempre obró Cristo de esta manera. Cristo, quien es el único que conocía perfectamente el carácter del Padre y lo podía revelar al hombre, fue el que vino para alumbrar al mundo con este conocimiento de vida. Puso de manifiesto el carácter del Padre en directo contraste con el carácter blasfemo del enemigo de las almas. La transcripción del carácter del Padre, expuesta en su santa ley, fue vivida a plenitud ante los ojos de los hombres en la persona de su amado Hijo. Y su vida perfecta no se asemejó en nada al carácter del enemigo. Y mediante una vida sin mácula, Cristo desmintió al engañador. Su luz disipó las lóbregas sombras que emanaban del engaño del enemigo en su totalidad. En la siguiente cita, que son varios párrafos muy importantes, vamos a repasar una de esas explicaciones que da la sierva del Señor, pero que comúnmente son desconocidas por el profeso pueblo de Dios o pasadas por alto al no entenderse a profundidad. La cita dice así: la guerra contra la ley de Dios, pausa, o sea, que era una guerra contra el carácter de Dios. Tenemos que tener eso claro, mi hermano, cuando se habla acerca de la ley y que se está haciendo un ataque a esa ley, en realidad se está atacando al carácter de Dios mismo. Continúa la cita. Que empezó en el cielo, continuará hasta el fin del tiempo. Cada hombre será probado. El mundo entero ha de decidirse si quiere obedecer o desobedecer. Todos serán llamados a elegir entre la ley de Dios y las leyes de los hombres. En esto se trazará la línea divisoria. Habrá solamente dos clases. Y escuchen entonces, mis queridos hermanos, como sigue diciendo la cita. Todo carácter quedará plenamente definido. Pausa. Noten que al vivir la ley de Dios estarán reflejando su santo carácter, y si no, al del enemigo y del mundo. Continúa la cita. Y todos demostrarán si han elegido el lado de la lealtad o el lado de la rebelión. Esa cita la pueden encontrar en El deseado de todas las gentes, el capítulo 79,
titulado Consumado es, en la página 712, el párrafo 2. Recuerden, la ley de Dios es su carácter redactado en el corazón del hombre. Algunos piensan que el decálogo es solo una lista de órdenes de parte de Dios para con sus criaturas, pero que Él no tiene que atenerse a ellas. Y eso, mis queridos hermanos, es parte del engaño de Satanás. Que Jehová los reprenda. Pero pongan mucha atención a lo que Elena manifiesta en este próximo párrafo, que dice así: entonces vendrá el fin. Dios vindicará su ley. Pausa. O sea, su carácter es lo que va a ser vindicado. Continúa la cita. Y librará a su pueblo. Satanás y todos los que se han unido con él en la rebelión serán cortados. El pecado y los pecadores perecerán, raíz y rama. Cita Malaquías 4, versículo 1. Satanás la raíz y sus seguidores las ramas. Será cumplida la palabra dirigida al príncipe del mal. Por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios, te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín cubridor. En espanto serás y para siempre dejarás de ser. Entonces no será el malo, y contemplarás sobre su lugar, y no parecerá. Será como si no hubieran sido. Cita Ezequiel capítulo 28, versículos 6 al 19, al Salmo 37, versículo 10, Abdías, versículo 16. La cita la pueden encontrar en El deseado de todas las gentes, el capítulo 79, titulado Consumado es, en la página 712, el párrafo 3. Comentando sobre el fin, Elena cita a los textos bíblicos que hemos sido educados a ver bajo el matiz del engaño de Satanás. Pero ahora entiendan la explicación de los mismos. En el siguiente párrafo, ella dice: este no es un acto de fuerza arbitraria de parte de Dios. Los que rechazaron su misericordia ciegan lo que sembraron. Dios es la fuente de la vida, y cuando uno elige el servicio del pecado, se separa de Dios y se separa así de la vida. Mis queridos hermanos, más claro no canta el gallo. Esto es lo que está pasando. Es la decisión del ser viviente o de la criatura lo que lo lleva al estado final. Continúa la cita. Queda privado de la vida de Dios. Cristo dice: todos los que me aborrecen aman la muerte. Efesios 4:18 y Proverbios 8:36. Dios le da la existencia por un tiempo para que desarrollen su carácter y revelen sus principios. Logrado esto, reciben los resultados de su propia elección. Pausa. Mis queridos hermanos, si usted le echa la culpa a Dios, dice que Dios mata, usted está bajo el engaño de Satanás. Continúa la cita. Por una vida de rebelión, Satanás y todos los que se unen con él se colocan de tal manera en desarmonía con Dios que la misma presencia de él es para ellos un fuego consumidor. La gloria de aquel que es amor los destruye. Esa cita la pueden encontrar en El deseado de todas las gentes, el capítulo 79, titulado Consumado es, la página 712, el párrafo 4. Aquí vemos cómo un ser viviente logra suicidarse eternamente. Y alguien puede preguntar, ¿cómo puede ser eso? Pues Elena lo explicó muy claramente cuando dijo: se colocan de tal manera en desarmonía con Dios que la misma presencia de Él es para ellos un fuego consumidor. Ahora, ¿quiere decir eso que Dios los mató? Negativo. Ellos eligieron separarse de la vida. Y esto es lo que tenemos que entender, mis queridos hermanos. Eligieron separarse de la vida. Y eso
En mi barrio le dicen suicidio. No se puede culpar a Dios como que es Él el que los mata. Cuando esto se ve en la perspectiva de que Dios es el que está matando, como el que lleva a cabo el propósito de quitar la vida, entonces se está viendo de la perspectiva del engaño de Satanás, porque el carácter expreso de Dios, registrado en las tablas de piedra de la ley, registrados en la mente de sus criaturas y encarnadas en la persona de Cristo, nos dice claramente: no matarás. Ahora, noten lo que nos revela el siguiente párrafo. Al principio de la gran controversia, los ángeles no comprendían esto. Si se hubiese dejado a Satanás y su hueste cosechar el pleno resultado de su pecado, habrían perecido. Pero para los seres celestiales no habría sido evidente que ello era el resultado inevitable del pecado. Habría permanecido en su mente una duda en cuanto a la bondad de Dios, como mala semilla para producir su mortífero fruto de pecado y desgracia. Esa cita, mis queridos hermanos, la pueden encontrar en El Deseado de Todas las Gentes, el capítulo 79, titulado Consumado es, en la página 713, el párrafo 1. Esto quiere decir que si el enemigo y sus secuaces hubieran permanecido en la presencia de Dios, hubieran perecido. Pero entonces el poder de su engaño hubiera tomado el control de los que hubieran sido tierra fértil para la semilla de la duda en cuanto al carácter de amor de nuestro Dios. Pero el propósito de Dios es erradicar el mal de una vez y para siempre, no perpetuarlo eternamente, como hace la falsa doctrina del infierno de fuego por toda la eternidad. El siguiente párrafo nos sigue explicando: pero no sucederá así cuando la gran controversia termine. Entonces, habiendo sido completado el plan de la redención, el carácter de Dios quedará revelado a todos los seres creados. Pausa. Mis queridos hermanos, aquí nos deja ver que lo del carácter no es un desvío del mensaje del tiempo del fin, como algunos están diciendo hoy, sino que es el centro y meollo del asunto. Continúa la cita. Se verá que los preceptos de su ley son perfectos e inmutables. El pecado habrá manifestado entonces su naturaleza, Satanás su carácter. Entonces el exterminio del pecado vindicará el amor de Dios y rehabilitará su honor delante de un universo compuesto de seres que se deleitan en hacer su voluntad y en cuyo corazón estará su ley. Esa cita la pueden encontrar en El Deseado de Todas las Gentes, el capítulo 79, titulado Consumado es, en la página 713, el párrafo 2. Entonces no habrá lugar a dudas en cuanto al carácter de Dios, que estaría en el templo de sus criaturas, y el carácter homicida y suicida del enemigo. Aquí se presenta que su honor sería rehabilitado ante el universo, pues ya no habría duda en cuanto a su carácter justo y misericordioso. Este es el mensaje de la Biblia, aunque algunos no lo quieran reconocer. Cuando Pablo escribió refiriéndose a Cristo, lo que está en Colosenses capítulo 1, versículo 15, donde dice: el cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura. ¿En qué contexto lo dijo? Pues obviamente en el contexto del carácter. No se estaba refiriendo a su aspecto físico cuando se humanó, sino que el carácter del Hijo era una clara demostración del carácter del Padre. Por lo tanto, era la luz del mundo, porque Dios es luz.
Por eso Pablo escribe en Hebreos capítulo 1, versículo 3, nuevamente refiriéndose a Cristo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo hecho la expiación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Esto es lenguaje metafórico, explicándonos una gran verdad. Lo que nos está diciendo es que la gloria de Dios, la cual es su santo carácter, la pudimos visualizar, entender y comprender por medio del resplandor de la vida y muerte de Cristo. En Cristo vemos totalmente al Padre, al que antes no podíamos ver. En este sentido, Cristo es la imagen perfecta del Padre para nosotros. El profeta mesiánico nos dice en Isaías capítulo 53, versículo 9, y dispúsose con los impíos su sepultura, mas con los ricos en su muerte, porque nunca hizo él violencia, ni hubo engaño en su boca. Ese versículo lo acabo de leer de la versión Reina Valera del 1602. Lo que Cristo nunca practica, el Padre tampoco lo lleva por obra. Y esto no es de invención humana, sino verdad bíblica 101. Esto es un clásico de lo básico, pero no lo quieren entender. Hablando el Padre acerca de su Hijo, nos dice en Hebreos capítulo 1, versículo 9, amaste la justicia y aborreciste la maldad. Por esto Dios, tu Dios, te ungió con el aceite de alegría más que a tus compañeros. El que lo conocía hasta lo más profundo era igual a él en carácter. ¿Quién fuera de él lo podría dignamente representar? Hablando acerca de nuestro gran sumo sacerdote, Pablo nos sigue diciendo en Hebreos capítulo 7, versículo 26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inofensivo, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Ese versículo fue traducido del inglés de la versión Traducción Literal de Young. Este sacerdote no era como sus representantes en el santuario terrenal, que tenían que expiar sus propios pecados. Él era como su Padre, santo, o sea, apartado del mal y de los pecadores. Era sin mancha, perfecto y sin defecto, e inofensivo. No practicaba la violencia, ni era un peligro para nadie. Alabado sea su santo y precioso nombre. Describiéndolo a él, el discípulo amado nos dice en Apocalipsis capítulo 19, versículo 11, entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Este no es como los demás, porque es como su Padre, fiel y verdadero. Como decía Isaías, en su boca no se hallaba mentira. Y este no obra como los demás, pues Cristo no podía usar las herramientas viles del gran engañador, sino que siempre empuñó la justicia del Padre, mediante la justicia, o sea, obrando de acuerdo a la ley, o a la altura de la santa ley, que es una ley de amor, o una transcripción de su carácter. Cristo juzga y pelea. No quiere decir que él fuera un púgil, o hiciera uso de la fuerza o la violencia, sino que contendía mediante su justicia de amor.
Y es en este sentido en que tenemos que ver las cosas, aunque sean expuestas mediante el uso de palabras metafóricas que nos den un contexto de guerra, conflicto o batalla. Esa es la luz con que nos quiere alumbrar nuestro Padre Celestial, con la luz de su carácter, la cual es desplegada en la ley del gobierno del cielo. Por lo tanto, cuando sus discípulos comprendieron eso, aunque antes pudieran ser catalogados como Boanerges o hijos del trueno, como vemos en Marcos capítulo 3, versículo 17, fueron iluminados después del aposento alto y fueron mansos y humildes como su maestro. Después de esto, no los encontramos involucrados en reyertas o peleas, sino que fueron fiel hasta la muerte, reflejando el carácter de Cristo, quien siempre reveló el carácter del Padre. Por eso, comenzando el Evangelio de Juan, Él nos dice en Juan capítulo 1, versículo 5, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ellas. Aunque el enemigo trató de representar mal el carácter del Padre, Cristo lo vindicó hasta lo sumo, pero tenemos que aceptar su testimonio por encima de lo que diga Satanás. Cuando sus seguidores vivan el carácter del Padre en semejanza de su amado Hijo, entonces Cristo vendrá por su pueblo, los que han crecido hasta la estatura de su santo carácter. Mis queridos hermanos, hasta aquí el programa de hoy. Hasta el próximo programa. Que Jehová te bendiga. Para copia del programa de hoy, o si quieren apoyar el programa radial Restaurando la Verdad Presente, favor llamar al 787-238-8859. 787-238-8859. Y recuerden, 1 Corintios 8:6. Nosotros, empero, no tenemos más de un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas y nosotros en Él, y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas y nosotros por Él. Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo les bendiga.